Buenos días, queridos hermanos y oyentes. Reiteramos nuestras disculpas por los problemas técnicos acaecidos ayer que imposibilitaron la opción de poder impartir las clases virtuales, pero con la ayuda de Dios deseamos continuar justamente en el punto que nos quedamos ayer. Y antes de iniciar desearía que convocáramos la dirección de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, ante ti venimos, rogándote en este día la dirección de tu Santo Espíritu y tu presencia, pues al abrir las Sagradas Escrituras deseamos que tus pensamientos y tus palabras sean comprensibles para nosotros y sean de enriquecimiento y edificación. Ayúdanos, Señor Jesús, a amar tu palabra y hacer que ésta también dirija nuestras vidas. En este estudio del Antiguo Testamento, haz que nuestros corazones y nuestras mentes estén abiertos a las importantes verdades que tú deseas mostrarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Considerando que nos habíamos detenido en el punto número 5, precisión dogmática, justamente ahí deseamos continuar. Y habíamos definido diferentes elementos que conformaban los principios canonizantes que determinaban qué libros podían ser considerados dentro del canon o aquellos que cumplían ciertas características podían ser declarados como libros inspirados. Habíamos analizado ya algunos de estos y ahora procedemos con el número 5, que es la precisión dogmática. La precisión dogmática como una variable canonizante implica la correspondencia doctrinal dentro del mismo libro, así como la relación o los vínculos con el resto de las cuestiones doctrinales expresadas en distintos libros dentro del conjunto del Antiguo Testamento. Y al respecto deseamos considerar varios ejemplos. En primer lugar desearíamos ir al libro de Esdras. Ya lo habíamos mencionado en parte, pero sí queremos considerar especialmente este punto en Esdras capítulo 9, ya que de algún modo tenemos como una especie de síntesis de la historia del pueblo de Dios justo antes de ese momento. Y vamos a intentar analizar precisamente ese elemento de precisión dogmática, es decir, el conjunto de los principios de la verdad en el libro y en su vinculación con el resto. Abramos pues nuestras Biblias en Esdras capítulo 9, versículo 1, dice así: Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté angustiado en extremo. Y aquí tenemos una primera referencia básica al primer libro de la Biblia. Si tomamos Esdras 9.1, Esdras 9.1, se nos citan distintos pueblos y naciones que eran originalmente pobladoras de Canaán antes de que el pueblo de Israel llegara. Y la referencia directa la encontramos en Génesis
Génesis, capítulo 15, versículos 18 hasta 21. Génesis 15, 18 hasta 21. La palabra del Señor dice así. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneceos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Y ahora, en relación al versículo 2, encontraremos también en el mismo libro de Génesis una referencia directa a este otro principio establecido también en el primer libro de Génesis. Dice así, Génesis capítulo 24, 1 en adelante, dice, era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mí hijo, mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Así que aquí en Génesis 24:3 tenemos ese principio claramente especificado y que Esdras aquí transcribe de acuerdo al informe que le habían dado los príncipes y declara que ese ha sido un pecado. Y ese contexto doctrinal lo encontramos inicialmente en Génesis, leeremos otros. Y ahora vamos a la oración que hizo Esdras. Vamos a leer únicamente partes al respecto. El versículo 7 de Esdras 9 dice, desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado, y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras, a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza, que cubre nuestro rostro como hoy día. Y ahora, por un breve momento, ha habido misericordia de parte de Jehová. Así pues, aquí hace una mención estricta en el versículo 7 de varios elementos. Habla de la época patriarcal, habla de los padres, habla de los sacerdotes y habla de los reyes. Y vamos a considerar la relación entre estos elementos. Vamos a ir a Daniel, donde encontramos también una oración paralela básicamente a esta otra. Y está también en Daniel 9, o sea, Esdras 9 tiene la oración y Daniel 9 tiene la suya. Entonces dice, vamos a leerlo en el versículo 5, vamos a leer en Daniel 9:5 y encontraremos esta misma estructura. Daniel 9:5. Dice así, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Y el 6, no hemos obedecido a tus siervos los profetas,
que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de Israel. Vamos a incluir también aquí el versículo 6. Así que la razón del cautiverio y después de las dificultades que enfrentaron los exiliados tras la diáspora, lo encontramos claramente relacionado en esta misma cita. Y vamos a regresar de nuevo a Esdras 9. Dice, vamos a ir al versículo 11 y 12 de Esdras 9, 10 y 11. Y estableceremos también la relación doctrinal. Pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos, que prescribiste por medio de tus siervos los profetas, diciendo, la tierra a la cual entráis para poseer la tierra inmunda es a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones por las abominaciones que la han llenado de uno a otro extremo con su inmundicia. Ahora pues, no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuraréis jamás su paz ni su prosperidad, para que seáis fuertes y comáis el bien de la tierra y dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. Leamos ahora en qué sentido está relacionado con otros libros esta misma declaración literal que hace Esdras. La primera la encontramos en Éxodo capítulo 34, versículos 11 al 16. Éxodo 34, versículos 11 al 16, perdón. 11 al 16. Dice así: guarda lo que yo te mando hoy. He aquí yo echo de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. De nuevo encontramos la referencia con Génesis 15. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebrantaréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarás en pos de sus dioses, y ofrecerás sacrificios a sus dioses, y te invitarán, y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses. Harán fornicación también de tus hijos en pos de los hijos de ellos. No te harás dioses de fundición. Tenemos más referencias, Deuteronomio 7, del 1 al 5. Deuteronomio 7, versículos 1 al 5. Dice así, y de nuevo es una reiteración de esta misma declaración, y de nuevo lo dice: no emparentarás con ellos, no darás tu hijo a su hija, ni tomarás a su hijo para tu hija, etc. Así pues, ¿qué nos demuestra este ejemplo de precisión dogmática? Básicamente se trata de dos elementos dogmáticos. El primero es no ecumenismo, eso lo diríamos en términos modernos, es decir, no vínculos con otras denominaciones, y el segundo es no matrimonio con otras personas que no pertenecen a la Iglesia, que no son del pueblo de Dios. Así que estos dos principios doctrinales
que se encuentran mencionados aquí en Esdras 9, que es un libro escrito después del exilio, y he escogido esta cita especialmente por ello, hace una relación directa a libros escritos paralelamente al exilio, por eso he citado Daniel 9, pero también libros del Pentateuco, de la primera división del Antiguo Testamento. Así que esta declaración de principios hecha por Esdras parte de Génesis 24, el Señor lo vuelve a presentar en Éxodo 34 y lo vuelve a repetir en Deuteronomio 7 y lo encontramos de nuevo en Esdras 9. Así pues, esa es una completa correspondencia doctrinal y precisión de principios. Y de hecho hay una consecuencia directa, es decir, ese era un principio establecido a nivel doctrinal y a partir de todos esos años se hizo el seguimiento. Esto confirma el libro de Esdras como un libro canónico, tomado como ejemplo. Dentro de ese mismo elemento tenemos el de propósito inmediato, es decir, el objetivo del mensaje y el efecto del mismo en relación a las circunstancias y sus remitentes. Podríamos citar este ejemplo porque inmediatamente hubo una reacción y tuvieron que ser despedidas todas aquellas mujeres que no estuvieron de acuerdo en acceder a la aceptación de la fe del pueblo de Dios y tuvieron que separarse. Como próximo elemento habíamos mencionado la aceptación inicial, es decir, cuál fue la reacción al recibir el mensaje, considerando la autoridad del originador y del emisor. Y aquí podemos citar un ejemplo muy claro, especialmente en el libro de Jeremías, especialmente cuando Jeremías anuncia en forma de visión, pero fáctico, es decir, lo revela claramente, el mensaje que el Señor le daba acerca del futuro del pueblo de Judá. Queremos hacerlo utilizando este ejemplo en cuanto a este otro elemento que es la aceptación del mensaje o la aceptación inicial del mensaje. Jeremías capítulo 13 será un ejemplo de este principio. Jeremías capítulo 13. Y es precisamente la señal del cinto podrido. Es la señal del cinto podrido. Así me dijo Jehová, ve y cómprate un cinto de lino y cíñelo sobre tus lomos y no lo metas en agua. Y compré el cinto conforme a la palabra de Jehová y lo puse sobre mis lomos. Así que aquí encontramos la primera orden. La primera orden de Dios es que se compre un cinto, el profeta, y lo use, es decir, se lo ponga. Esa es la primera orden. Vamos ahora con la segunda orden, que es, vino a mí segunda vez palabra de Jehová diciendo, toma el cinto que compraste, que está sobre tus lomos, y levántate, y vete al Éufrates, y escóndelo allá en la hendidura de una peña. Así que ahora le dice que el cinto vaya y lo esconda. En un lugar específico.
en el Éufrates. Dice, fui pues y lo escondí junto al Éufrates como Jehová me mandó. Y sucedió que después de muchos días me dijo Jehová, esta es la tercera orden. Dice, levántate y vete al Éufrates y toma de allí el cinto que te mandé esconder allá. Entonces ahora el cinto tenía que desenterrarlo. Desenterrar el cinto. Entonces fui al Éufrates y cavé, y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido, y aquí que el cinto se había podrido, para ninguna cosa era bueno. Así que aquí tenemos tres acciones que el Señor le da en forma de orden a Jeremías. Y ahora la segunda parte nos dice la explicación del por qué. Versículo 8, y vino mi palabra de Jehová diciendo, el 9, así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Este pueblo malo, que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón, y que va en pos de dioses ajenos para servirles, y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto, que para ninguna cosa es bueno. Porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así hice juntar a mí toda la casa de Israel y a toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuesen por pueblo y por fama, por alabanza y por honra, pero no escucharon. Esto es interesante, porque este primer mensaje, primera orden que se le da a Jeremías de que se compre un cinto y se lo ajuste y se lo ponga, el Señor lo compara cuando Él eligió al pueblo de Dios, el pueblo de Dios, y se lo puso como su cinto, para cuidarlo, para protegerlo. Pero ¿qué pasó después? Dice que se escondió en el Éufrates ese cinto. Ellos rechazaron la verdad, así se nos dice. Así que el pueblo de Dios primero fue elegido, pero después escondió la verdad. Es este segundo momento. ¿Y cuál fue el resultado? El rechazo de parte de Dios. Es ese tercer momento. Y lo tenemos precisamente en los versículos del capítulo 13, del 15 en adelante, donde se nos dice y se nos habla de que Judá será llevada en cautiverio. Así que aquí nos damos cuenta que la recepción del mensaje no fue aceptado, aquí nos lo dice el versículo 11, pero no escucharon, no fue aceptado el mensaje. Ahora, eso no cambió el hecho de que el mensaje era verdadero, precisamente porque corresponde al proceso de la historia del pueblo de Judá. Considerando estos elementos canónicos que hemos mencionado, ruego que los estudien detalladamente y busquen también ejemplos, porque les van a ayudar a conocer la estructura interna del Antiguo Testamento. Queremos analizar brevemente la declaración formal o histórica acerca del canon. Tras la destrucción de Jerusalén en el año 70, se constató la necesidad de llegar a una declaración formal acerca del canon del Antiguo Testamento, así como del Nuevo, a causa de tres motivos fundamentales. ¿Qué es lo que produjo la necesidad de establecer un canon? De hecho, el canon ya existía, si lo recuerdan, lo hemos mencionado en Lucas 24, acerca del Antiguo Testamento. Ahora, había situaciones que habían provocado que fuera urgente establecerlo como tal. En primer lugar, era la base dogmática.
por la siguiente razón. Por ejemplo, en el año 140 después de Cristo se introdujeron diversas doctrinas erradas. Entre ellas es la de Marción de Roma, donde él rechazó gran parte del Antiguo Testamento y formuló entonces un nuevo canon que era reducido, y eso exigía que dentro del mundo cristiano se definiera si era el canon judío el que se iba a usar o el nuevo que estaban movimientos erráticos y separados de la verdad estableciendo. Ese fue el primer elemento. La segunda razón para un canon fue la base eclesiástica. La introducción o la distribución también de ciertos manuscritos, cartas, que pretendían ser inspirados, y partes de tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento llevaron también a la alarma a aquellos fieles en el pueblo de Dios de la primera parte de la era cristiana, y sintieron la necesidad de que se estableciera realmente cuáles son y cuáles no son los libros de inspiración divina. Así que por una parte fue la base dogmática y por otra fue la base eclesiástica, y vamos a una tercera que fue la base circunstancial. Y la base circunstancial fue causada fundamentalmente por las persecuciones del Imperio Romano, especialmente agudas, cuando en el año 303, por parte del emperador romano, se ordenó la destrucción de todos los escritos del Nuevo Testamento. Y ahora se exigía la entrega de todos los documentos o escritos que se consideraban la base doctrinal de los cristianos. Entonces, ¿qué ocurrió? Los cristianos entregaron a las autoridades aquellos libros que consideraban no canónicos para que fueran destruidos. Ahora, era necesario establecer una diferenciación clara. Vamos a ver cómo evolucionó ese proceso de reconocimiento de los libros del Antiguo Testamento tal cual hoy los tenemos, y analizaremos también la diferencia entre las Biblias católicas y las Biblias protestantes. El proceso de reconocimiento partía ya del Antiguo Testamento como tal. Conocemos la triple división que ya hemos analizado, partiendo de Lucas 24, y esto era un hecho, era considerado. Sin embargo, había habido varios matices, especialmente en la forma en que los libros estaban distribuidos. Por ejemplo, los 5 primeros libros de Moisés prácticamente eran incuestionables, y hemos ya considerado las citas que los denominan como Ley de Jehová o Libro de la Ley de Jehová. Pero esta sección denominada Torá por los judíos ya era considerada canónica en el siglo V antes de Cristo, oficialmente. Especialmente lo podemos considerar al leer Nehemías 8, 5 al 6. Nehemías es un libro especialmente importante, Esdras y Nehemías, porque son libros escritos después del regreso de Babilonia y dan una gran información acerca de la perspectiva de estos judíos fieles después de su regreso. Nehemías capítulo 8, versículos 5 y 6 dice así: Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió: Amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Así que cuando aquí habla de el libro, Esdras abrió el libro a los ojos de todo el pueblo. Cuando leemos el resto del capítulo, tenemos la evidencia clara que ese libro es la Torá, son los 5 libros.
pero como estaban en un solo rollo, era el libro. Ahora, tenía esas subdivisiones de las 5 secciones que conocemos. ¿Qué otros libros consideramos que ya el propio Antiguo Testamento había canonizado como tal? Hemos mencionado en varias lecciones y hoy mismo también Daniel 9:2, y aquí tenemos la mención de Daniel acerca del libro de Jeremías. Daniel 9:2 dice así: en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová, el profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Fíjense qué interesante, porque mientras se hablaba de el libro, que incluye los 5 del Pentateuco, aquí Daniel habla y menciona los libros. Yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová el profeta Jeremías. Cuando estudiamos Jeremías nos daremos cuenta que también está conformado de distintos libros, solo que también está en un solo rollo. Así que profetas de antes de la deportación y que fueron contemporáneos a esta también son considerados en ese contexto como reconocidos. Hay unos aproximadamente 20 libros diferentes mencionados en los libros de crónicas, ya sea como habiendo proporcionado el material original para el contenido de esa obra o como libros donde podía conseguirse información adicional acerca de muchos otros puntos. Y veámoslos, consideremos por un momento Crónicas. Crónicas, primera y segunda, es muy interesante porque fue escrito después del regreso. Y al compararlo con Primera y Segunda de Reyes, que había sido escrito antes, nos da muchísima información acerca de los libros que consideraban canónicos o no. Vayamos pues a Primera de Crónicas 29. Dice así la palabra del Señor. Y los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos, y ahora se nos habla de diversos libros, en el libro de las crónicas de Samuel vidente. Así que aquí tenemos incluidos Primera y Segunda de Samuel. Y en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas de Gad vidente, aquí encontramos Primera y Segunda de Reyes, con todo lo relativo a su reinado y su poder, y los tiempos que pasaron sobre él y sobre Israel, y sobre todos los reinos de aquellas tierras. Ahora queremos hacer mención a Segunda de Crónicas 9:29. Segunda de Crónicas 9:29. Y la palabra del Señor nos dice: los demás hechos de Salomón, primero y postreros, ¿no están todos escritos en los libros del profeta Natán, en la profecía de Ahías Silonita y en la profecía del vilente Ido contra Jeroboam, hijo de Nabat? Aquí encontramos fundamentalmente Segunda de Reyes. Vamos a leer en el mismo Segunda de Crónicas, capítulo 13, versículo 22. Dice otra vez: y los demás hechos de Abías, sus caminos y sus dichos, están escritos en la historia de Ido, profeta. Y esto lo encontramos en Segunda de Reyes. Así pues, aquí hemos ya analizado gran parte de los libros antes del cautiverio, y estos que son después del cautiverio. Así que se establece ese vínculo directo entre cada uno de ellos. Este elemento es básico al considerar cuáles podían ser reconocidos y cuáles no. Y lo que es muy interesante es cuando vamos al primer libro de Crónicas, porque establece una relación directa entre el Pentateuco hasta los que regresaron de Babilonia. Por eso, las genealogías que quizás algún estudiante o lector superficial de la Biblia ha podido considerar superfluas o sin una importancia fundamental,
sí lo son. Y la prueba la tenemos aquí en Primera de Crónicas. En el capítulo 1 tenemos los descendientes de Adán, los descendientes de los hijos de Noé, los descendientes de Sem, los de Ismael y de Cetura separados, los de Esaú separado. Todo este primer capítulo de Primera de Crónicas está tomado originalmente, y vamos a hacer el paralelismo de modo que podamos captar la forma en que este canon se fue estableciendo por sí mismo, porque los libros del Antiguo Testamento, al tener una mente pensante que es la de Dios, establece él mismo el canon de un libro hacia otro. Veámoslo por un momento en comparación, y lo vamos a hacer. Libros antes del exilio y libros después del exilio. Y veremos cómo estos se canonizan a sí mismos. Vamos a ir aquí, a Primera de Crónicas, capítulo 1, versículos 1 al 4. Aquí se nos habla de los descendientes de Adán. Y esto está basado en Génesis, capítulo 5, versículos 1 al 32. Así que aquí tenemos este primer libro de la Biblia, que forma el conjunto, el primero de la Torá, claramente relacionado con Primera de Crónicas 1, 1 al 4. Así que es una autocanonización. Vamos adelante. En Primera de Crónicas, también en el capítulo 1, de los versículos 5 al 23, se nos habla de los descendientes de los hijos de Noé. Y esto lo encontramos en Génesis capítulo 10, los versículos 1 al 32. Así que de nuevo aquí encontramos la perfecta relación. Vamos adelante. En Primera de Crónicas capítulo 1, versículos 24 a 27, los encontramos basados en Génesis capítulo 11, versículos 10 al 26. Perdón, 26. Aquí tenemos de nuevo el correcto vínculo. Vamos adelante. En Primera de Crónicas capítulo 1, del 28 al 33, lo tenemos relacionado con Génesis capítulo 15, perdón, Génesis 25, disculpen. Génesis capítulo 25, 1 al 6 y 12 al 18. De nuevo, una perfecta correspondencia. Vamos adelante. Los descendientes de Esaú, que también están en Primera de Crónicas 1, del 34 hasta 54. Esto lo encontramos en Génesis 36, versículos 1 hasta 42. En relación a los descendientes de Judá y los hijos de Israel, podemos encontrar de nuevo todas esas referencias, pero vamos a continuar porque encontraremos la referencia a otros libros fuera de la Torá. Así que cuando vamos ahora al segundo capítulo de Primera de Crónicas, y es del versículo 1 hasta el 55, encontramos la referencia directa a Génesis 22 hasta 26.
Y ahora viene una sección muy interesante, porque en el capítulo 3 de Primera de Crónicas, básicamente lo encontramos distribuido en distintas secciones, pero lo interesante es que esto empieza en Segunda de Samuel, capítulo 3, versículos 2 al 5, lo tenemos también en el capítulo 5 de Segunda de Samuel, los versículos 13 al 16, etc. De nuevo, correspondencia directa. De ahí vamos adelante en las diversas correspondencias. Nos interesa también ver la correlación con el libro de Josué, en los libros después del exilio, y esto lo encontramos en Primera de Crónicas también, en el capítulo 6, los versículos 54 al 81. Está en relación directa con Josué 21. Con Josué 21, del 1 al 42. Y vamos a ir adelante, porque entonces aquí, en el capítulo 9, vamos a ver, del 1 al 44, a ver, momento, del 1 al 34, encontramos un libro que es básicamente paralelo, y ahí nos lo encontramos con Nehemías 11, del 1 al 24. Y esto es realmente muy interesante, porque cuando consideramos esta serie, nos damos cuenta de la vinculación de cada una de las partes, llegando justo a la genealogía de los que regresan de Babilonia, obviamente considerando las dos emigraciones, ¿ya? Y después encontramos las referencias a Primera de Samuel, a Segunda de Samuel, y de ahí en adelante. Referencias directas todo el tiempo a Primera, Segunda de Samuel, en Primera de Crónicas, ya en Segunda de Crónicas a Primera de Reyes, en una relación directa con este. Y lo que es realmente interesante, porque básicamente Segunda de Crónicas tiene una relación directa con Segunda de Reyes, y ya la última sección de Segunda de Crónicas, en el capítulo 36, conecta con Segunda de Reyes 25, con Jeremías 39 y con Esdras 1. Así que las propias Sagradas Escrituras nos establecen esa interrelación, esa vinculación entre cada uno de los escritos. Así que es una autocanonización. A modo de ejemplo y síntesis, ya lo habíamos mencionado, que hay aproximadamente 20 libros diferentes que se mencionan en los libros de Crónicas, y esos son todos referidos a libros antes del exilio, ya que las Crónicas fueron escritas después del exilio. Hemos conocido la referencia de Lucas 24:44, en relación a Cristo mismo testificó acerca de la existencia de esta triple división de la Biblia, recuerden, la ley, los profetas y los salmos, y también dio el orden de sucesión de los libros, y esto es muy interesante, en Lucas 11:51. Lucas 11:51 dice así: desde la sangre de Abel
hasta la sangre de Zacarías que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Fíjense qué interesante este principio. Así que aquí el Señor Jesús hace una orden de sucesión de eventos que está relacionado con los libros, que van desde Abel hasta Zacarías. Consideremos por un momento esto. Abel, obviamente, lo tenemos en Génesis. Esto es sin lugar a dudas. Es una historia triste, pero conocida por todos, en Génesis 4:8. Y ahora vamos a ver la de Zacarías, que nos lleva a 2 de Crónicas 24, 20 al 21. 2 de Crónicas 24. ...24, 20 al 21 nos dice así: Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie, donde estaba más alto que el pueblo, les dijo: Así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, Él también os abandonará. Pero ellos hicieron conspiración contra él, y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Esto ocurrió en el reinado de Joás, de Judá. Lo encontramos en 2 de Crónicas 24, citado originalmente en 2 de Reyes 12. Así que cuando Jesús hace mención aquí en el 51, dice, desde la sangre de Abel, Génesis, hasta la sangre de Zacarías, 2 de Crónicas, que murió entre el altar y el templo. Sí os digo que será demandada de esta generación. Así que el mismo Jesús, en Lucas 24:44, ruego que memoricen esta cita, es básica. Ahí tenemos la triple división de la Biblia hebrea. Y en Lucas 11:51, también declaración de Cristo, encontramos el orden de sucesión de los libros. Así pues, la declaración de Jesús proporciona una clara evidencia de que en sus días el orden de la Biblia hebrea y el canon ya estaban firmemente establecidos. El Señor Jesús confirmó en más de una ocasión la importancia, la fidelidad y la certidumbre de los escritos. Jesús mismo fue un firme creyente en la autoridad de la Biblia, tal como existía en su tiempo, de acuerdo a Lucas 24. Porque en Mateo 22:29 dice, erráis ignorando las Escrituras. ¿A qué Escrituras se refiere? ¿Lo recuerdan? ¿Qué se llamaban las Escrituras? Especialmente la sección de los Salmos, parte de esa triple división. Jesús presentó pruebas de su mesianismo citando las 3 divisiones de las Escrituras del Antiguo Testamento, porque si recuerdan, Lucas 24:44, la razón es que después de su resurrección, Él se presenta ante los discípulos y les hace una presentación sistemática de todos los eventos mesiánicos que se habían cumplido en su vida desde Génesis hasta el último de los libros del Antiguo Testamento. Obviamente, aclaró la creencia en los escritos de Moisés y en cada una de las enseñanzas incluidas en esta triple división. En Juan 5:47 se nos dice, si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Pero no solo fue Jesús, los discípulos mantuvieron ese mismo principio. Para ellos era claro el canon. En Romanos 1:12 queremos leer este mismo principio. Romanos 1, versículo 2, nos dice así. Romanos 1:2. Nos dice así. Desde el 1, perdón. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Sagradas Escrituras.
Conocemos la cita también de 2 de Timoteo 3, 15 y 16, y la del apóstol Pedro en capítulo 1, 19 al 21, donde nos dice que toda la Escritura es inspirada. Deseamos hacer una pausa aquí de 15 minutos